Hola, hola, me presento. Soy María Alejandra Forero, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social y en esta ocasión para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Un saludo muy especial para todos. A continuación hablaré y les compartiré un tema muy importante, los procesos comunicativos en América Latina, lo cual proporcionaré un poco más de profundidad y le haré un enfoque hacia cómo funciona en Latinoamérica y el impacto que tiene o genera en las decisiones sociales en las regiones. Para ello, tomaré de ejemplo una problemática social que está viviendo Colombia. Al igual, lo analizaremos con los medios de comunicación y cómo estos se han ido adaptando y lo importante que son. En esta oportunidad indagaré de un tema que afecta mucho en Colombia y nada más y nada menos que es la gran corrupción que ha vivido en muchos años. Pero cabe resaltar que les compartiré un poco de la actualidad. Si hablamos de porcentajes, la corrupción abarca un 44,8% en las estadísticas de problemáticas en dicho país. Aclarado según una encuesta de opinión realizada en Colombia en abril del 2022. En donde la población con claridad afirma que gracias a la corrupción se ha venido presentando a base de nuestros gobernantes, es la principal problemática que se ve reflejada. En mi caso, he investigado algunos escándalos de corrupción que han desfalcado al Estado aproximadamente por más de 20 billones. Comenzaré con el caso de Reficar, en donde se estima que el robo a la refinaria de Cartagena rondaría los 5 billones. Este entramado comenzó en 2007 y 11 años después, este hecho apenas estaría en imputación de cargos. Otro caso sería el de Salucop, uno de los mayores robos al sector salud, en donde se perdieron cerca de 1,4 billones. Con Interbolsa fueron 300.000 millones, los cuales pertenecían a inversionistas de Interbolsa y del Fondo Premium, los cuales se perdieron y para no ser más extensa en este conteo sin fin de casos de corrupción en Colombia, por último, nombraré uno que fue muy sonado por diferentes medios de comunicación, el famoso carrusel de la contratación de Bogotá. Este pequeño contratico tuvo un costo de 2,2 billones a los capitalinos, el cual trató de varios contratos de obras públicas, los cuales resultaron direccionadas en ningún sitio. Para esta ocasión resultaron muchas personas involucradas, como los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. A continuación, le mostraré una pequeña noticia de Noticias Caracol, en la cual observaremos un caso de corrupción actualmente en el país. La Fiscalía adelanta una gigantesca operación para capturar a los implicados en la red de corrupción que lideraba el ex senador Mario Castaño y con la que, según la justicia, logró apoderarse de unos millonarios recursos estatales. Hasta esta hora se han detenido 6 alcaldes. La redada de la Fiscalía que golpea hoy al entramado de corrupción que supuestamente lideraba el ex senador Mario Castaño hizo caer a 6 alcaldes municipales que se han visto salpicados en diversos negocios ilegales del excongresista que prometía impactar vidas. Senador Mario Castaño, impactando vidas.
Entre los alcaldes capturados en las últimas horas se encuentran el alcalde de Suárez, Cauca, Alcalá Valle del Cauca, Villa María Caldas, La Merced Caldas, Aguadas Caldas y Armero en Tolima. Y es que según la Fiscalía, Castaño manejaba estas alcaldías como marionetas para lograr apoderarse de millonarios recursos a través de la contratación en estas alcaldías municipales. Algunas de las pruebas que salpican a los hoy capturados tienen que ver con interceptaciones de llamadas a la red de corrupción. En uno de esos audios se escucha a Lorena Cañón, relacionista pública de Castaño y ventilador del caso, hablando de la aprobación de recursos para la alcaldía de Armero en Tolima. Imagínate que hoy estuve en el Ministerio de Salud averiguándole los equipos biomédicos a Medardo, que eso está como por 470 millones de pesos. Inmediatamente los conecté con el doctor Correa porque ellos no habían hecho los ajustes, pero que ya hoy se ponían al tanto y hacían los ajustes. En otra llamada, esta misma mujer habla de cómo se lograron recursos para el proyecto Sacúdete al Parque en el municipio de Villa María, gestión por la que habrían pagado varios millones de pesos. Los proyectos de Sacúdete no entran en ley de garantías, señor. Yo solo tengo una preocupación. Dígame. Porque es que esos recursos que yo tenía el año pasado en el CDP eran recursos del SGP. 3 de estos alcaldes ya fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y en las próximas horas iniciarán las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Y bueno, ya vista la noticia anterior y como dije, no me extenderé más contándole la cantidad de desfalcos y corrupción que abarca Colombia. Pero también tengamos en cuenta que los medios de comunicación influyen mucho en este tema, pues ellos son los encargados de brindarnos toda la información que sale a la luz, por decirlo así. Por medio de la radio, televisión, la prensa y los medios digitales como las redes sociales o portales en internet, nos brindan claridad de muchos temas, aunque no falta la mala desinformación de algunos medios por cubrir a ciertos personajes de la política. A lo que con ello, en mi punto de vista personal, no estoy de acuerdo. Creo que con una persona es profesional en su trabajo, debe realizar lo correcto para su audiencia. Pero bueno, en realidad ese es un tema muy extenso, lleno de posiciones muy distintas, al igual que opiniones. Por otro lado, en este podcast quiero responder unas preguntas que la universidad me proporciona. Como primera tenemos lo siguiente: ¿de qué manera los medios de comunicación han incidido en la agenda política y social de América Latina? Bueno, respondiendo a esa pregunta, me parece que los medios de comunicación han incidido mucho, ya que gracias a ellos sabemos que distintas actividades o procesos a realizar no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, dándonos a conocer un poco más de las decisiones que desean tomar nuestros gobernantes. Como segunda pregunta es la siguiente: ¿en qué medida los procesos comunicativos han fortalecido la participación ciudadana en los países del Cono Sur? Básicamente, los ciudadanos han tenido ese fortalecimiento con los medios de comunicación por medio del mundo digital y las redes sociales, lo cual ha sido de mucha ayuda en muchos casos, en donde más de una persona expresa sus opiniones y algunas veces eso se vuelve viral y se da para aprovechar mucho estas nuevas tecnologías. Ahora, para concluir un poco más y dar un cierre, daré una última opinión y también le enseñaré las respuestas de una entrevista que realicé a algunos ciudadanos. Hola, buenas tardes. Pues mi opinión respecto a la corrupción en estos últimos años acá en Colombia, pues es muy sencillo. O sea, la culpa de que se estén robando el país, de que el país está como está, esté como esté, y la problemática que ha venido desde hace tanto tiempo,
es la de los colombianos, es de los colombianos, la culpa es real, es de los colombianos porque nosotros mismos somos con nuestro voto quien le damos el poder a todos esos ladrones y a todos esos corruptos que se sigan robando y se sigan apropiando de los recursos de Colombia, de nuestros recursos, en vez de invertir el dinero, la plata en tantas necesidades que tienen los colombianos, lo que hacen es robársela. Pero nosotros somos los responsables, nosotros somos los culpables, porque con nosotros, con nuestro voto, los ponemos a ellos allá en el poder, en el Congreso, en el Consejo, en la Asamblea y con la misma presidencia. Nosotros somos los culpables de que esos ladrones y esos corruptos estén desangrando a Colombia por completo. Entonces no nos tenemos que quejar. Si nos gusta tener a esos maleantes allá en el poder, entonces no nos quejemos. O sea, realmente es muy breve, muy consciente lo que, o sea, mi opinión, porque es así. O sea, a ellos nadie más los pone el poder sino nosotros, y le estamos dando la voluntad para que hagan y deshagan con Colombia. Entonces, realmente, de verdad, como colombianos debemos de tomar conciencia si es que queremos ver esto. Pues en cuanto al tema de corrupción, se ve reflejado en el retraso con las ciudades o el desarrollo que no se ve reflejado como debería haberse reflejado. Eh, Básicamente se ha vuelto un negocio el ser un mandatario, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese congresista, porque buscan es más como el beneficio de cada quien y el devolver favores a las personas que los apoyan a esas candidaturas, y tan pronto la persona es elegida en cualquier cargo, entonces pues automáticamente es entregarle dinero del presupuesto, del manejo de la ciudad para devolver lo que se invirtió en campaña. Entonces todo eso hace de que en este momento estemos tan quedados también. Por ejemplo, en Ibagué, el tema de los semáforos que no sirven, la malla vial que está dañada, retraso en muchas cosas. Entonces eso hace de que nos veamos afectados y básicamente seamos una ciudad de nivel intermedio y un país subdesarrollado todavía. Sabemos muy bien que la corrupción es el pan de cada día de todos los colombianos. Cada uno de nosotros ha visto cómo de manera negativa ha impactado sobre la sociedad, afectando más que todas las clases medias y a las clases bajas. Vulneración de derechos hemos visto en todo lado y en cada día de nuestras vidas. Hemos visto cómo no se puede obtener una salud digna, ya que la mayoría de los dineros de las EPS se las roban. Hemos visto cómo la educación en las universidades públicas no es gratis, gracias a que también los dineros que van para la educación también se los roban. Además de que, como esas son las dos primordiales, hemos visto el impacto tan grave que se ha visto en la economía de las personas, en no poder tener al día una comida digna, sus 3 platos de comida, y a duras penas sobreviven con uno. En los trabajos, como personas, además de tantos sacrificios, no pueden tener un trabajo digno, ya que no hay puestos ni suficientes empleos para todos y no se pueden generar. Esa es mi opinión sobre la corrupción. Y sin más rodeos, pienso que muchos de estos sucesos son gracias a la misma ciudadanía. Y sí, pienso eso porque nosotros somos los encargados con nuestro voto de elegir a quién ponemos en el poder, lo cual la mayoría de veces, por no decir que prácticamente siempre, se ha hecho una mala elección, lo que hace como un mal resultado esta falta de conciencia por parte de todos al realizar dicha actividad. En algunas situaciones se ha visto la compra de votos o promesas falsas, en donde lastimosamente la gente cae y después esto se convierte en un arrepentimiento total. Bueno, y eso es todo por hoy en este podcast de Alejandra.